Muy buenas tardes. El Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos les da la más cordial bienvenida a nuestro 22º encuentro académico regional, la gestión del conocimiento a través de la investigación educativa en la sede Pacífico Guacamayas. Gracias, maestra Rosy, gracias a la comisión. Y nuevamente, doctor Víctor Noel Ruiz Madrigal, nos vienes a provocar con esta posibilidad que nos pones sobre lo cotidiano y lo científico. Te agradecemos porque con tu amplia formación, con tu amplia experiencia, con esa facilidad de expresión, de comunicación que tienes, nos movilizas nuestros esquemas. Realmente para nosotros es un gusto que nos acompañes, siendo un digno representante del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, no solo del plantel Pacífico Guacamaya, sino del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, en todos nuestros grupos, en todos nuestros niveles. Mi reconocimiento y agradecimiento por la generosidad de compartir tu conocimiento, tu saber, tu experiencia, tu competencia en el ámbito educativo con nosotros. Realmente, en este 22º encuentro académico regional Investigaciones en Proceso, necesitamos que la gente se ponga la camiseta y diga, vamos a colaborar, vamos a compartir, vamos a dialogar de forma abierta, y lo haces de forma muy digna, de forma muy reconocible. Entonces, desde el instituto, que es tu casa, te agradecemos que estés con nosotros y que nos ayudes a permitir el libre acceso al conocimiento, a posibilitar el libre acceso al conocimiento, que en realidad es un derecho de las personas, es un derecho de quienes están estudiando, de quienes no tienen la posibilidad de estar hoy en la escuela, que no tienen la posibilidad de estar hoy matriculados, están hoy en el confinamiento, que a lo mejor tuvieron que abandonar la educación superior porque las condiciones ya no les permitieron continuar. Entonces, esta posibilidad de los webinars, esta posibilidad de transmisiones, esta posibilidad del encuentro de la CN de plantel Pacífico Guacamayas, pues bueno, nos pone felices, y tenerte con nosotros es de gran riqueza para nuestra comunidad. Gracias, doctor Víctor Noel. Gracias, maestra Rosy. Muchas gracias. Pues tengo el gusto de presentar al doctor Víctor Noel Ruiz Madrigal, quien es licenciado en Educación Primaria por el Centro Regional de Educación Normal de Arteaga, Michoacán, maestro en Pedagogía por el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, maestro en Psicoterapia Gestal por Íntegro en Guadalajara, Jalisco, maestro en Hipnosis Ericksoniana por Milton Erickson, Jalisco, maestro en Sistemas Familiares por el Instituto Quinto de Guadalajara, Jalisco, maestro en Programación Neurolingüística en el Centro de Desarrollo Holístico de Guadalajara, doctor en Ciencias de Acompañamiento Humano por el Instituto Quinto en Guadalajara, Jalisco, actualmente adscrito como asesor técnico pedagógico en la supervisión de la zona escolar número 256 de primarias en La Mira, municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Ha cursado diversos diplomados y cursos de actualización. El listado es muy amplio, que nos llevaría pues una hora poderlo comentar. Actualmente, hace ya 20 años que colabora aquí como docente en el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, plantel Guacamayas, tanto en licenciatura, maestría y doctorado en el INSEP. Bienvenido con la conferencia La investigación educativa de lo cotidiano a lo científico. Bienvenido, le cedo la palabra, doctor. Oportunidad y estar hoy compartiendo el 22º encuentro, pues indica que a lo largo del tiempo el IMCED ha hecho una labor titánica en lo que corresponde, no solo en el estado, no solo en la región, sino en el país, en la conformación de estos profesionales de la educación, con esa alta misión del cambio, con esa alta manera de mirar el mundo, con el compromiso filosófico y epistemológico de cambiar los sistemas escolares. Hoy atinamos, como bien decías, a esta oportunidad desde los cambios que nos ofrece el confinamiento, aquellas personas que nos ha costado de alguna forma estar en casa, tener el home office, y para aquellos que están acostumbrados a la interacción con el mundo cotidiano, ¿no?, que hoy tienen sus estrés postraumático a partir de este confinamiento, pues parece que vamos
viendo la luz al final del túnel. Esperemos que hoy, en la contribución que hace este encuentro, nos permita acercarnos a lo que nosotros sabemos hacer en el instituto: formar especialistas en investigación, formar especialistas en docencia, formar profesionales que sin duda tienen todas las competencias básicas para poder modificar el entorno educativo. Muchas gracias por esto. Mi ponencia del día de hoy, de lo cotidiano a lo científico, versa precisamente sobre las oportunidades que tenemos en esas opciones para los que son aficionados o los nobles en investigación. No va dirigido a expertos, ellos tienen un conocimiento más amplio en esto. Para aquellos chicos que se adentran a este mundo de la búsqueda del conocimiento y cómo eso cotidiano, es decir, las primeras ideas que tenemos en nuestra cabeza, cómo nos mueven como intereses para poder llegar claramente a la búsqueda de un objeto de estudio consistente. Y entonces mi ponencia se centra precisamente en establecer, bajo ciertos pasos específicos basados en una postura de Javier Vargas Beal, cómo utilizar estos recursos que permiten construir un objeto de estudio sólido y basado en un protocolo consistente. ¿Por qué trabajar desde lo cotidiano a lo científico? Bueno, toda investigación inicia con algunas indicaciones personales, motivaciones intrínsecas hacia algo que nos llama la atención. Hay expertos que dicen que cualquier objeto de estudio construido inicia con una pregunta personal. Es decir, hay un interés de parte del investigador en el sentido de estas motivaciones de algo que le aqueje en lo inmediato. Y entonces se adentra a este mundo del conocimiento con la intención de buscar herramientas que le permitan dar una claridad de la idea. Esta idea se va sistematizando a lo largo del proceso y entonces hoy pretendo hablar en relación a cómo construir este procedimiento que le permitiría cerrar hasta cierto punto con bases sólidas en el quehacer científico de la investigación. Uno de los problemas fuertes del proceso de la investigación es el asunto de la construcción de la racionalidad. ¿En qué me voy a basar? ¿Cuáles son los presupuestos básicos de las filosofías que me permiten conocer el mundo? Hay un sinnúmero de filosofías, hay 3 grandes posturas de acercamiento y entonces nos adentramos al mundo intelectual como buenos aficionados o diletantes en la búsqueda de informaciones que nos permitan reconocer qué es la investigación-acción, qué es la investigación participante, qué es la etnografía, qué es la hermenéutica, etc. Entonces, bajo esta búsqueda, nosotros tratamos de completar un procedimiento que nos abone a la construcción de un conocimiento o a detallar las condiciones por las cuales una situación o problema se presenta. Y bajo esta perspectiva, lo que incitamos es a la búsqueda de aquellos elementos que pudieran caracterizar esa realidad concreta. Bien, precisamente por eso toda investigación que produce conocimientos objetivos genera esas explicaciones de la realidad compleja, es decir, ese entramado que establecen todos los agentes que pertenecen a esa realidad, establecen una cotidianidad permanente acerca de los prejuicios, de los conocimientos, de las tradiciones, de todo lo que corresponde a su cosmovisión. Entenderlo esto es la tarea del investigador. Establecer lineamientos generales que le permitan adentrarse a estas representaciones y a partir de eso establecer conocimientos concretos. Por lo tanto, toda investigación empieza con una inquietud personal, como dice la segunda viñeta, o una demanda externa. A veces la demanda externa puede ser un proceso de titulación, un encargo de investigación por parte de una empresa especial o si perteneces al Sistema Nacional de Investigadores, con estos rubros para poder diseñar y construir conocimiento. Bien, efectivamente, la investigación, como dice la tercera, de una idea, y esa idea se va a convertir en algo sólido. Vamos a plantear una dificultad, vamos a plantear un problema. Y esa es la base fundamental para poder iniciar el acercamiento a esa realidad concreta. Si no contenemos elementos básicos del planteamiento del problema, sin duda estaremos navegando a la deriva. Un buen planteamiento constituye la base fundamental para que podamos caracterizar ese objeto de estudio en ese momento, en esa condición, bajo las circunstancias que ahí operan. La idea fundamental de esto es construir una realidad determinada a partir de lo que ahí sucede, y esta realidad nos va a permitir, de cierto modo, establecer los lineamientos básicos para poder explicar y construir algunas posiciones que pudieran dar solución, o al menos en lo más mínimo, que hagan una descripción del propio fenómeno. Ya dependerá de la intención del sujeto en la medida en lo que quiera manejar esta circunstancia. Bueno, y entonces hay todo un proceso de investigación. De esos 58 pasos que propone Javier Vargas Beal,
Hoy nos vamos a centrar de todo ese proceso solamente en el planteamiento, que 16 básicos de cómo reconstruir los elementos básicos para llegar a caracterizar este objeto de estudio. Todo este círculo que usted ve, todo ese procedimiento va caracterizado bajo ciertos elementos y cada uno por su propia cuenta exige un esfuerzo diferente, exige un acercamiento distinto a la realidad, exige una búsqueda diferente que al final, en la suma de todas las partes, nos permite explicar esa realidad concreta. Por eso decimos que parte de lo cotidiano, es decir, de lo que como noción general tengo del asunto a investigar y sobre las condiciones importantes que me permite acercarme a ella. Resumiendo este proceso, podemos decir que en investigación por etapas tiene 6 procedimientos básicos. Esas 6 etapas específicamente permiten que de alguna manera nosotros ordenemos nuestro trabajo y nos vaya de alguna forma explicando lo que vamos siguiendo. Hoy me voy a centrar en la parte 1, el planteamiento del problema. Ese planteamiento descrito en 16 pasos básicos, el resto, los 42 restantes para completar los 58, implicaría cada uno por su propia cuenta una ponencia en específico, porque cada uno tiene una estructura, un procedimiento y una lógica que deriva en la construcción. ¿Cómo iniciar? ¿Cómo iniciar con esta construcción? ¿Cómo plantear mi problema? En este cuadro que aparece, explicamos de cierto modo la manera del procedimiento directo de cómo se construye todo un proceso para construir este objeto de estudio. Bien, las líneas primeras son ideas de inicio, en el margen izquierdo que usted tiene en su pantalla, en el superior, dice ideas de inicio, y esas son las primeras conjeturas. Las ideas de inicio no son otra cosa más que aquellos asuntos generales, aquellos elementos con que nos permite colocar una base de las primeras reflexiones acerca de lo que va a pasar. Me acerco al conocimiento, a la concepción, hago las primeras búsquedas sobre los elementos conceptuales para caracterizar el fenómeno. Acerco a la realidad y esto me va a permitir, de cierto modo, tener parámetros para justificar su pertinencia. Y bueno, de ahí ya puedo construir un tema de investigación. Y ese tema de investigación tendrá que situarse en un campo de conocimiento. Hay uno general y hay uno específico. El campo de investigación general se refiere a la línea o ciencia o perspectiva en la cual yo me inserto. Por ejemplo, mi campo general de conocimiento puede ser la psicología. Y de la psicología yo puedo hablar que el campo de conocimiento específico es el área cognitiva o la psicología cognitiva. Y de esta psicología cognitiva solamente centrado en los procesos de orden menor o simples, que son memoria, atención y percepción, o también pueden ser los complejos, que es aprendizaje, lenguaje y reflexión. Bajo este sentimiento, entonces nosotros podemos trabajar en la fase 1, el paso 1, que sería las ideas de inicio, y el paso 2, que sería nuestro tema de investigación. Hay documentos que hemos revisado a lo largo del trabajo que se realiza en las mesas, donde los chicos se quedan con un tema de trabajo, con un tema de investigación. Y es importante caracterizar para establecer qué condiciones se requieren para poder pasar al punto 3, que es situación, necesidad o problema. Esta parte de la situación, necesidad y problema se refiere a que en esa realidad empírica, o esa realidad teórica, o esa realidad concreta, nosotros queremos aportar a los hallazgos hacia campos de conocimientos que nos van a permitir tener una noción general más científica, con elementos planteados con cierto rigor, que darán cuenta de lo que ahí sucede, de lo que pasa en ese contexto, de las tendencias hacia ese mismo problema y la forma en cómo pretendemos resolverlo. Estas situaciones, plantearlas desde una necesidad para poder dilucidar las circunstancias que la conforman. Y entonces ahí empezamos a adentrarnos directamente ya con este rollo que permite explicar, ahora sí, las fases básicas del diagnóstico, que ese es uno de los principales retos que tenemos en la investigación. En los protocolos, normalmente la parte del diagnóstico es el más suelto, es el área donde no se tienen los datos concretos. Un Nobel en investigación normalmente se adentra al conocimiento de metodologías en la investigación, conoce técnicas, conoce posturas, conoce enfoques, etcétera, pero en las preguntas concretas de qué hacer cuando se acerca directamente al contexto, pues implica esos elementos básicos
que son los antecedentes directos, los que son personales, los que son propios del tema, los que son ajenos al tema y los teóricos que caracterizan eso. ¿A qué se refiere estos antecedentes? Pues se trata precisamente de los trabajos que se han hecho al respecto. ¿Qué evidencias cuantitativas y cualitativas tengo sobre los hechos que ahí se caracterizan? ¿Quiénes son los sujetos implícitos? ¿Qué contextualización ocurre en ese mismo fenómeno? ¿Qué se ha realizado en relación a la solución del conflicto? Y las corrientes teóricas que han dado profundidad al análisis del fenómeno, si es que es un tema novedoso o no. Y en esta primera búsqueda será muy importante acercarnos a la caracterización teórica, que nos va a permitir, de cierto modo, explicar en su conjunto cómo tenemos unas nociones especiales de estos primeros intereses de la viabilidad. Bien, y entonces de ahí pasamos a los intereses por hacer la investigación. El interés por hacer la investigación de estos primeros pasos, lo que se contiene es que nos permite identificar si hay un interés profesional, si hay un interés personal, si hay un interés teórico, hay un interés sistemático o científico o de sentido público. Es encontrar en qué se va a convertir esa búsqueda, esa perspectiva de desarrollo, con qué recursos se cuentan en cuanto a tiempo, en cuanto a recursos económicos que nos van a permitir, de cierto modo, explicar de alguna manera las condiciones que ahí imperan. También son de índole profesional, de aplicación, de social en el sentido público y de orden teórico para conocerlas. Entonces, los primeros caracterizan la viabilidad de la investigación y de los terceros son la pertinencia. Bien, de aquí pasamos a un paso 7 que se llama formulación de la primer pregunta de investigación. Son las preguntas iniciales que llama el doctor Sampieri. ¿Y qué hacemos con estas primeras interrogantes? Pues no tiene que estar estructurada a detalle, ni cumplir todos los requisitos propios de rigor metodológico. Lo que se trata en esta primera formulación es que tengamos elementos constitutivos que nos van a permitir de cierta manera acercarnos a la búsqueda de algo que desconocemos. Y uno de los elementos básicos de la pregunta es que no obedezca a respuestas claras y concisas. Adelante haré a mayor detalle una explicación de todo esto, inclusive este cuadro está explicado más adelante de una manera más concisa para que usted pueda tomarle si quiere una captura y pueda entenderlo de mejor manera. Una vez que tenemos las principales o las preguntas iniciales, que probablemente lleven alguna complejidad o no, y haremos una reestructuración a lo largo del proceso de acercamiento en el diagnóstico que nos va a permitir depurar bajo esta condición para hacer una construcción heurística de esa misma pregunta. Y entonces eso nos va a permitir, al hacer estos primeros acercamientos, identificar cuál sería la mejor manera de investigar esta temática. Y esta parte corresponde al paso 8, que es la postura epistemológica. Y esta postura epistemológica, a lo largo del tiempo, conseguimos que hay por lo menos 3 grandes maneras de hacerlo, ¿no? El paradigma hermenéutico interpretativo, el positivista o el crítico. Y cualquiera de las 3 funciones básicas que nos pudiera permitir, desde estas filosofías, acercarnos a ese conocimiento. Bien, el elegir la misma postura nos va a permitir, de cierta manera, hacer una construcción básica de una pregunta ya más concreta. Javier Vargas llama una pregunta construida con sentido heurístico y se refiere a que el mismo enunciado nos debe permitir, de cierta manera, ir indagando en las cuestiones que nos guía directamente el proceso metodológico. Y dice que está estructurada de una cuestión, de un verbo, de un objeto de estudio conceptual y de un objeto de estudio empírico, más los límites. Adelante hay unos ejemplos que pondré. Bueno, una vez que ya tenemos la pregunta, entonces ahora sí vamos a la construcción de nuestros objetivos, los propósitos y la justificación. Hay un debate acerca de por qué objetivo, por qué propósito, etc. Bien, hay autores que definen que colocamos objeto de investigación o objetivo de la investigación porque se refiere al mismo proceso de la investigación. Es qué vamos a hacer en todo el procedimiento. Y el propósito es un para qué. Y entonces el primero va al objeto mismo de investigación, por eso se construye como objetivo.
y el segundo es el propósito, que hay una estructura básica para construirlos. En estos propósitos normalmente se recurre a las taxonomías internacionales que tienen niveles de indagación, y estos niveles de indagación también están en correlación con la postura epistemológica y con la misma intención de la pregunta. Bueno, y de aquí pasaríamos a definir el tipo de investigación que vamos a hacer, si es una investigación empírica, que les llaman estudios, o una investigación teórica, una teórica empírica, o una investigación aplicada, que son los 4 tipos básicos de investigación que se conocen el día de hoy. Ya en esta parte está estructurado bajo cierto orden los pasos que corresponden directamente al procedimiento de indagación. Si usted observa, en estos elementos ponemos que la parte número 1, nombre del proyecto, nombre del investigador, fecha, son las portadas institucionales que corresponden a los lineamientos generales de la institución que auspicia el procedimiento de investigación. Y el apartado 1 que yo mencionaba, que es en el que me estoy centrando ahora en estos 16 pasos, inicia así con un planteamiento. El cuadro anterior está explicado en estos 16 pasos que usted observa ahí: ideas centrales, el tema de investigación, los campos de conocimiento general, el específico, los antecedentes directos y ajenos al problema en específico, el interés que motiva la investigación, hacer las primeras formulaciones de la pregunta, definir las posturas, hacer la pregunta definitiva de investigación. Ahora, en el punto 10 que dice objeto de estudio conceptual, se refiere a cuál es el área teórica que me permite conocer este procedimiento que yo estoy utilizando. ¿Cuál sería el elemento a trabajar? Por ejemplo, si yo voy a trabajar en el área de las dificultades en el aprendizaje, que es el área de conocimiento general, sería la psicología, el área específica es las dificultades en el aprendizaje, y de aquí estudiaría un objeto de estudio conceptual como los trastornos específicos de aprendizaje. Estos que incluyen todos los trastornos en lectura, escritura y cálculo, que hace aproximadamente 8 o 9 años hablábamos de la dislexia, dislalia, discalculia. Hoy el DSM-5 y la CIE-10 y la CIE-11 dicen, se llama trastorno generalizado, trastorno específico de aprendizaje. Y si incluye los de la lingüística y los de cálculo, se llama mixto. Bien, entonces este objeto de estudio debe estar caracterizado bajo una posición, y el objeto de estudio empírico se refiere a los sujetos y a los contextos donde implica esta investigación. El tipo de investigación ya dijimos que es de 4 maneras: hacerla teórica, teórica empírica o aplicada. El objetivo ya lo había explicado, que se refiere al objeto de la investigación, es ¿qué pretende esta investigación? Es el qué. El propósito es el para qué. Y la justificación o pertinencia es a partir de las respuestas que daría como elementos constitutivos acerca de la posibilidad de apoyo para definir y expresar con claridad todos los elementos que facilitan la redacción, el rescate, la construcción de por qué, si es una respuesta a nivel internacional, a nivel personal, institucional, es un conjunto de relevancias y contribuciones para la utilidad, etc. Y finalmente nos acercamos al paso número 16, que es la lectura teórica para buscar autores centrales. Aquí iniciamos con un estado del arte. Este estado del arte nos va a permitir acercarnos muy claramente, de manera muy específica, a los antecedentes inmediatos que nos van a permitir, por ejemplo, aportar al paso 3, al paso 4 y al paso 5. Entonces, estos 16 pasos, como se establecen ahí directamente, son elementos básicos que nos van a permitir construir nuestro diagnóstico y elaborar un protocolo, propuesta que se presenta en una mesa de investigación, sea de la índole y el grado que se quiera, licenciatura, maestría y doctorado y postdoctorado, tendrá que incluir de cierta manera algunos elementos constitutivos muy parecidos a estos como base de diagnóstico. Hasta aquí no hemos hablado directamente de cuáles serían los métodos, las técnicas, la postura en específico, sino damos una noción general de qué le caracterizaría como una forma de acercamiento a esa realidad. Bien, cada uno de estos elementos, y algunos de ellos los explicaré más adelante, aparte de que ya hice la explicación en el cuadro. Los elementos básicos para plantear un problema como mínimo son esos 6. Definir el ambiente inicial o el contexto, qué hay ahí, antecedentes inmediatos del problema, delimitar el problema, establecer los límites en relación a la pregunta, los mínimos concretos reales,
es decir, los teóricos y los reales, y cómo construir las preguntas de investigación, los objetivos, la justificación y la viabilidad. En lo que sigue estableceré algunas, está marcado con rojo porque explicaré acerca de cómo se construye una pregunta de investigación como línea básica de búsqueda. Javier Vargas la define como estructura heurística de una pregunta de investigación. No es cualquier enunciado la pregunta, es una construcción que permite guiar la búsqueda. Bien, entonces si usted tiene un protocolo, si usted tiene un proyecto de tesis, trata de identificar si en su diagnóstico al menos tiene uno de los 6 elementos básicos que presenta esta diapositiva. Las preguntas de investigación, ¿qué son? Pues pretenden responder al final del estudio, pues si logramos los objetivos, le damos clic, y la pregunta se compone de al menos 3 elementos básicos. Una interrogante con un verbo. Esta interrogante o cuestión que le llama Javier Vargas nos permite definir qué se busca. Por eso dice que la pregunta deberá ser congruente con los objetivos, de ahí se desprende. Esa misma pregunta tiene un objeto de estudio, es decir, una unidad que se va a analizar y un tema de búsqueda. También tiene un contexto, esos son los límites de la investigación. Por ejemplo, dice de qué manera es explicado el pensamiento crítico en los jóvenes de la preparatoria número 8 de la Ciudad de México, por decirlo, ¿no? Entonces, hay una estructura que permite guiar el procedimiento de investigación. Siempre se inicia en estas fases. Bueno, para indagar en las dos realidades, la empírica y la conceptual, se hacen preguntas de dos tipos. Hay preguntas de orden teórico y hay preguntas de orden empírico. Por ejemplo, la primera dice, ¿no? De principios teóricos y de principios empíricos. Dice, ¿cómo evoluciona el concepto de la conciencia en la obra de Freud? La segunda es, ¿de qué manera se desarrolla el pensamiento lógico de la perspectiva del constructivismo? Entonces, la primera es del campo del psicoanálisis y la otra es de la psicología cognoscitiva. Ambas, las dos preguntas van guiadas a objetos de estudio de orden teórico, directamente. Entonces, el objeto de estudio en este sentido, para uno es concepto de conciencia y para el otro es pensamiento lógico desde el constructivismo. Ahora las preguntas de la realidad empírica. ¿Cómo sucede el tráfico en Ciudad Lázaro Cárdenas, no? Esto no tiene un objeto teórico, sino hay que describir. Es una pregunta que va a dar un proceso exploratorio y unas condiciones descriptivas de bajo qué circunstancias se presenta esto, ¿no? Otra pregunta un poco más compleja, dice, ¿de qué consecuencias traen las movilizaciones sindicales en la integración del magisterio en la región Costa Sierra Michoacán? Entonces, este es un problema de tipo empírico, o lo podemos hacer teórico-empírico también. Hacemos una combinación de dos realidades para hacer una teórico-empírica y entonces dice así, ¿cómo construyen el aprendizaje de las matemáticas los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 39 de Michoacán, por ejemplo? Entonces estamos hablando que lo teórico es aprendizaje de las matemáticas y lo empírico son alumnos de secundaria. Y los límites son esa secundaria que es la número 39 de Michoacán. Por eso dice ahí el objeto de estudio conceptual o teórico es aprender matemáticas. Y hay toda una teoría básica que sustenta este procedimiento y entonces en el estado del arte, en la búsqueda de mi marco teórico, tendré que presentar los precedentes de las teorías que caracterizan este aprendizaje de las matemáticas y hacer un estado del arte, al menos un bosquejo general de lo que se ha investigado para ver si es un tema de novedad o hay búsqueda o establecer contacto con expertos sobre el tema y si hay alguna investigación que me pueda llamar la atención, establecer un contacto para que en extenso te pueda compartir sus hallazgos. Bien, esta es la lógica de la redacción de una pregunta de investigación. Javier Vargas le llama heurística de investigación y se llama heurística porque norma la búsqueda. ¿Qué voy a buscar del objeto de estudio? Y dice que está estructurada de una cuestión o interrogante, seguida de un verbo, más un objeto de estudio conceptual o teórico, más un objeto de estudio empírico y finalmente unos límites. En la misma pregunta se establece la delimitación del objeto de estudio. El ejemplo básico es esa. ¿Cómo determinan los factores psíquicos la construcción de la figura parental en el niño de preescolar? Y entonces haríamos un estudio explicativo ahí. ¿Cómo se determinan los factores físicos que se construye la imagen parental? Por eso tiene esa estructura. En la parte de las cuestiones para indagar, tenemos una buena cantidad.
Hay preguntas de orden descriptivo, hay preguntas de orden explicador causal, hay para generar explicaciones y definiciones, hay para corroborar o comprobar, hay para inferir o predecir y hay para modificar o gestionar. Ahí están los ejemplos, el cómo, el dónde, a quién, cuántos, qué pasa, cómo pasa, para qué, cuál es la causa, cómo es que sucede, qué es lo que pasa, qué es lo que le corresponde, pertenece a un grupo de tal, etcétera. Cada una de estas líneas permite de cierta manera en la estructura heurística que nosotros la coloquemos como el inicio de la interrogante. Entonces, una vez tenida claramente la pregunta, nos permite hacer un acercamiento a la literatura. Y la literatura tiene que ver de dos más formas. Del objeto de estudio conceptual, que es la búsqueda que caracteriza las nuevas corrientes o las nuevas formas de investigación sobre el estudio en específico. Y también el acercamiento directo al objeto de estudio empírico, es desde la realidad, con algunas guías de entrevista, con algunos cuestionarios, algunas encuestas, etcétera, lo que usted determine, la videofilmación, etcétera, recursos que le van a permitir acercar a esta caracterización de la literatura a partir desde lo empírico para conceptuarlo desde lo teórico. Entonces es importante cómo esa misma pregunta nos va a permitir construir nuestros propios capítulos del informe que haríamos. Pero esta búsqueda de información, en la parte de los antecedentes, es muy recurrente cuando nosotros queremos caracterizar un objeto de estudio, acercarnos directamente a los cambios que hoy imperan sobre esta condición. Como ejemplo ponía yo, ¿no? La transformación que tiene los problemas de lectura y escritura que se conocían en la década del siglo pasado, la última, y ya en el inicio de esta década entonces hablaban de los trastornos en lugar de problemas, y hoy se conocen así como trastorno específico de aprendizaje. Entonces, la búsqueda de la teoría nos van a permitir construir un estado del arte. Y este estado del arte debe ser de tres formas básicas. Hay una búsqueda de orden cronológica, y esta implica hacer una revisión desde lo último hasta lo más antiguo, de lo más antiguo hasta lo actual. ¿Qué se ha hecho en relación al objeto de estudio conceptual? Y entonces, los motores de búsqueda, nosotros podemos colocar el nombre de tu objeto de estudio conceptual o teórico, bajo esta condición, por ejemplo, si es cómo se produce la toma de decisiones a partir de la estructura cognitiva y cuáles son los componentes cognitivos implicados, si son de orden superior o de orden complejo, para la toma de decisiones. Y entonces habría que buscar teóricos que hablen acerca de esta posición de dentro de la psicología cognitiva, que es un tema de esa teoría, de campo. Otra forma de construir nuestro estado del arte es utilizar las palabras claves. Y entonces yo pongo, por ejemplo, psicología cognitiva y me desplegaría algunos estudios, algunas investigaciones, algunas ponencias sobre esto, ¿no? Otra es colocarla por área geográfica. Por ejemplo, en México todavía no se construye esta legislación sobre los ajustes razonables para los niños con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad. En algunos textos aún sigue apareciendo las adaptaciones curriculares y sabemos que ese concepto ha sido sustituido por ajustes razonables. Entonces, en este sentido es cómo se está trabajando en otras áreas, en otras partes del continente, del estado, del país, del mundo, acerca de la temática que nosotros trabajamos, ¿no? ¿Qué investigaciones recurrentes hay al respecto? Bien, y se propone que en la búsqueda de los documentos que nosotros utilicemos, sean ponencias, sean investigaciones, sean publicaciones, sean productos de investigación, y de los documentos arbitrados siempre se propone que sean documentos que correspondan a las iniciales IMRD. ¿Qué significa esto? Es decir, son documentos que tienen una introducción donde presentan la razón del diagnóstico del objeto de estudio. La M significa que tienen una metodología de análisis sobre ese mismo objeto de estudio. Tienen unos resultados a partir de los hallazgos y genera una discusión del conocimiento y o el estado de la cuestión en razón de lo que ellos movieron y encontraron sobre ese objeto de estudio en particular. Esta parte corresponde al marco teórico. Es un apartado aproximadamente de no más
de 4 cuartillas que explica bajo este sentido qué se encontró, el nombre de investigación, en dónde se realizó, cuál es la discusión, cuáles son los hallazgos, así como está caracterizado en orden IMRD, que nos daría cuenta para entender qué es lo que tú vas a abonar ahora en tu investigación, para que no haya un refrito o una repetición o la comprobación de algo que ya está demostrado. Estos estados del arte permiten, de cierta manera, esta construcción para acercarnos a una realidad un poco más objetiva, un poco más concreta. Bien, ¿y qué responden los estados del arte? Esas son los interrogantes que responden. ¿Quiénes han investigado? ¿Qué tanto se ha investigado? ¿Existen algunos vacíos de su investigación? ¿Cuáles son los logros que consiguieron? ¿Desde dónde se investigó? ¿Cuáles son los aspectos que no se han incluido? Etcétera, ¿no? Son las condiciones importantes por las cuales se puede acercar directamente a la construcción de al menos, algunos autores dicen que al menos tengas los últimos 10 productos como análisis que te permitan de los más vinculados directamente con las intenciones de tu investigación, con las intenciones de las interrogantes que dan respuesta a tu pregunta de investigación. Bien, y entonces hay ciertas recomendaciones que se proponen a la hora de hacer un estado del arte, que serían las que vienen en la diapositiva siguiente, porque son estas recomendaciones: leer y clasificar abundantemente la bibliografía. No, por experiencia en algunos foros me ha tocado en la revisión de los documentos que traen definiciones de Wikipedia, de blogs, de cosas por el estilo, y muchos que vienen con plagio, ¿no? Están copiados directamente sin ninguna interpretación. Entonces, lo más importante es que usted pueda leer, clasificar la información, poderla fichar y hacer al menos 3 tipos de comentarios en el documento. Es qué información tiene, cómo se fundamenta y qué relación guarda directamente con su proceso metodológico. Esta parte última de cómo se relaciona con tu proceso son los argumentos que vas a colocar cuando construyas tu marco teórico. Porque no se trata de copiar toda la obra tal cual está y de explicarla, ¿no? Pondré un ejemplo que nos pasó ayer en las mesas de trabajo, ¿no? Alguien hablaba de aprendizaje y luego inmediatamente los clásicos, ¿no? Vygotsky, Piaget, Wallon, Brunner, inmediatamente. Pero ¿qué de ellos vas a utilizar como elementos constitutivos que dan respuesta a tu objeto de estudio? No me expliques la teoría de ellos, porque para eso no necesito leer tu investigación, mejor veo la obra general. Lo importante es cómo relaciono los hallazgos de su investigación, sus presupuestos y estos análisis teóricos que van a dar respuesta y fundamento a lo que yo voy a investigar o que me puedan normar la búsqueda. Por eso también hay que consultar expertos, elaborar algún mapa conceptual sobre las obras para tener elementos básicos que nos van a permitir construir de toda la lectura que encontré un orden básico que va a ser un índice o un temario. Bien, y también existen las cosas que debemos, o las áreas donde debemos ir a buscar, que está la siguiente diapositiva. Esto ya lo había comentado en varias ocasiones, siempre la he compartido. ¿Cuáles son los lugares a los que hay que ir? Pues precisamente a fuentes fidedignas. Y estas fuentes fidedignas son bases de datos. Hay universidades que tienen digitalizadas sus tesis. Hay universidades que ahora, con esto de la pandemia, fortalecieron en línea toda su biblioteca y tienen en ebook o libro digital todo el documento que tú puedes consultar. También tienen un prontuario de todas las investigaciones realizadas a lo largo del tiempo. En la búsqueda, por ejemplo, hasta ahorita en educación, quien más ha producido es la Universidad Pedagógica Nacional, que inició con 238 y en este año está cerrando con 1,500. Entonces, el crecimiento básico en esas bases de datos nos permiten. Otra, los publicados en revistas arbitradas como la de Alner, Rederlic, Cielo, ERIC. La Universidad de La Rioja de España tiene una aplicación específica que si te registras te puede enviar todos los recursos novedosos que hay en distintas áreas de investigación. Puedes colocar, por ejemplo, cuál es tu área de interés cuando te inscribes. Normalmente ellos te envían las novedades. ¿Qué otro elemento me sirve para construir? Pues las ponencias en los congresos. Nosotros a lo largo del año tenemos una buena cantidad de congresos en IMSET que nos permiten generar memorias. Haría falta de alguna forma esta parte de la construcción de esas memorias y publicarlas que permitan con estos foros de expertos utilizar recursos básicos para que tú puedas acceder a informaciones pertinentes y que te va a permitir establecer una comunicación directa con el experto, ¿no? Siempre está como buena alternativa el hecho de poder consultar al experto y que te manden extenso su obra.
A ellos les interesa mucho ser consultados. O con esta parte de lo que tiene Google, que trae una aplicación cuando está publicado su libro en free, si tú lo copias alguna de sus frases, inmediatamente le notifican a él que está siendo citado por una persona y en qué lugar. Las tesis también son importantes, los libros especializados y ya decían los foros de los expertos. Bien, ¿qué no necesitamos? Y para sorpresa hemos encontrado, por ejemplo, en algunos proyectos de doctorado, algunas definiciones de Wikipedia. Y hay que evitar estos recursos, ¿no? Que son poco confiables. Los blogs, los que no tienen autoría, textos que no son confiables porque son puntos de vista de las personas, ¿no? Y no tienen una solvencia académica que les caracterice. Como mínimo debe tener una revista a ser arbitrada y pasar por un comité académico que la dictamina con su pertenencia. Bien, ¿qué también tenemos que evitar? Pues empezar a escribir todo aquello que nos llega a la cabeza. Lo más conveniente, en lugar de hacer una redacción sin estructura, lo más conveniente es utilizar el fichero. Si no quiere utilizar hoja y papel, pues utilice su programa de Word y vaya escribiendo algunos elementos que se le vayan haciendo familiar en relación a su investigación. Lee un texto en alguna parte, le llama la atención alguna postura, pues redáctela, en algún momento le será de utilidad. Y bueno, sí hemos encontrado esto último, la del copia, pega y entrego, sin citar, sin incluir datos bibliográficos especiales. Entonces, el plagio como delito básico sí implica que perdamos credibilidad a la hora de manejar fuentes con pocos elementos sustantivos. Y tenemos algunos ejemplos, aquí es donde me voy a detener un poco más. Me gustaría abundar un poco en este sentido y para entrar a la parte de las propuestas. Bueno, en algunos textos algunas investigaciones que me han llamado la atención son estos básicos, ¿no? El piensa rápido, piensa despacio, de Daniel Kahneman. Daniel Kahneman es un psicólogo israelo-norteamericano o estadounidense, junto con otro teórico que se llama Moste-Berowski, construyeron una teoría que se llama teoría del comportamiento y de la economía, o economía del comportamiento. Es una teoría de perspectiva. Él, a pesar de ser psicólogo, recibió el premio Nobel de Economía. Cosa rara en todo el mundo. Jamás se había sabido que alguien recibiera un premio distinto en relación a un área de expertise. ¿Por qué recibe este Nobel en el año 2002? Bueno, él presenta en su teoría de la economía del comportamiento la manera en cómo el ser humano trabaja para tomar decisiones. Dice que trabajamos bajo sesgos heurísticos, es decir, bajo probabilidades. Voy a poner un ejemplo muy coloquial. No sé si ustedes recuerdan el juego del Monty Hall. El Monty Hall es la versión de un juego norteamericano donde a la hora de elección había 3 puertas para tomar decisiones, lo que en un programa de televisión mexicano hablaban como la caja de la catafixia, ¿no? Entonces, el Monty Hall tenía tres puertas y le pedían a un participante que eligiera. En esas 3 puertas había 2 cabras y un automóvil. Y entonces le pedían que eligiera una de las puertas y una vez que la elige, entonces el presentador iba a tomar otra de las puertas. Por lo regular, el presentador siempre abría la puerta de una cabra. Y entonces quedaban ocultas una puerta de una cabra y una puerta de un automóvil. Y él presentó en esto, si usted lo puede consultar, así como la resolución del Monty Hall, y se va a dar cuenta que hay porcentajes y probabilísticos que determinan desde la aritmética una solución básica a partir de la solución. Daniel Kahneman dice que el ser humano utiliza la memoria, la motivación y la emoción como elemento para la toma de decisiones. Dice que los seres humanos estamos regidos por comportamientos e intereses personales para la toma de decisiones y que la racionalidad perfecta en la toma de una decisión rara vez es ejecutada para la toma de decisiones. Entonces, esto le valió a él explicarlo, que en la toma de las decisiones las personas dentro de la ortodoxia económica generan dificultades básicas a través de eventos probabilísticos. Bien, hay una frase que él dice,
en la última conferencia que hizo en Stanford, dice, la gente vota por causas que ni siquiera conoce y no tiene una idea. ¿Por qué? Porque la toma de decisiones es probabilística. Por ejemplo, alguien te dice, te prometo que te voy a dar un aumento de 200 pesos esta semana si me entregas el trabajo a tiempo. Y tienes el 50% de posibilidades. Pero si lo haces a conciencia, te voy a entregar 500 pesos, pero las posibilidades son de 50%. Y entonces esas probabilidades es las que hace que las personas con estas formas rígidas de comportamiento nos lleven a la toma de decisiones. Este es un texto que partió de una idea. ¿Qué hacen las personas a la hora de pensar de su realidad? Entonces, ¿cómo basan su vida cotidiana y cómo le permiten tener algunos elementos? Más adelante, Wilson Michel hizo este famoso experimento que cita Daniel Goleman, que se llama el test de las golosinas, y que implica precisamente el trabajo con los temperamentos y las frustraciones. Este test de las golosinas o malvaviscos lo que hace en definitiva es que la persona tome una decisión a partir de una realidad. Y entonces fortalece de elementos probabilísticos la toma de decisiones. Y entonces, como Maxima dice él, que los pensamientos determinan nuestra conducta. Y eso le valió el Premio Nobel de Economía. Otra investigación que inicia más o menos así con estos ejemplos que he puesto es el de Daniel Everett. Daniel Everett escriba Don't Sleep, There Are Snakes, que traducido al español fue así, no duermas, hay serpientes. Hizo una investigación, Daniel Everett es un lingüista, en el 2005 se fue al Brasil, a la Amazonia, y trabajó con un grupo que se llama los Piraja. Los Piraja es una sociedad completamente distinta a lo que nosotros conocemos. El estudio es un estudio lingüístico, desde la antropología, y entonces, por ejemplo, es una comunidad que en su idioma solamente utiliza 7 consonantes y 3 vocales. No tienen una noción matemática para contabilizar. Ni siquiera utilizan los dedos. Ellos dicen que los dedos son palillos. No utilizan los dedos para establecer la relación 1 a 1 y la noción de cantidad. No está desarrollado dentro de su estructura lingüística. También ellos no tienen noción de género. Es una sociedad donde son endogámicos, es decir, solamente se casan entre ellos, con fines de procreación. No hay una civilización estructurada en ellos, una civilidad estructurada acerca del concepto de contrato matrimonial. Los hijos que nacen ahí son criados en comunidad. Sus actividades solamente son recolectores y cazadores, y muy ocasionalmente agricultores. La mayor parte de lo que ellos producen es a través de intercambio, el famoso trueque que decíamos acá nosotros en nuestro Mesoamérica, ¿no? Es una civilización que se sostiene a partir de eso, con la vinculación y con la interacción con el medio recurrente, sin ostentar un sistema de reglas y civiles que conocemos nosotros. No tiene un sistema de moneda, no hay un sistema de lengua estructurado, no hay, por ejemplo, un pensamiento mágico, no hay un pensamiento que tenga que ver con esta cosmovisión religiosa. Ellos, en la construcción que hacen de sus frases, nunca unen una con otra, como lo establecía Chomsky. Entonces, una de las condiciones básicas que Daniel Everett encontró es que la teoría lingüística de Chomsky no aplica en esta característica del idioma Piraja, por nada del mundo, ¿no? Entonces, como no tienen distinción de género, todos ellos trabajan en la noción de la construcción de una sociedad. Bien, otro estudio que basa a partir de estas ideas que yo puse son los estudios de Donna Orange. Donna Orange, ella trabaja mucho, ella es psicoanalista, y en 3 obras fundamentales muy fuertes. Una es el de pensar la práctica clínica, es abordar el psicoanálisis desde la filosofía y cómo las intervenciones importantes se hacen a través de lo que el psicoterapeuta razona, ¿no? En el prólogo, por ejemplo, ella establece esta analogía de Sócrates, ¿no? Yo solo sé que no sé nada, y explica por qué hay que pensar.
Esa es la base teórica de su espíritu, y la psicoterapia dice que está basada en estos elementos socráticos, ¿no? Cuando le hacen esta pregunta a una persona que no conoce, si usted piensa que yo sé, y yo sé que usted no sabe, por eso yo solo sé que no sé nada. En este libro hace un pasaje, en el Pensar la práctica clínica, acerca de las corrientes de investigación que tienen que ver con esta filosofía de explicar desde el pensamiento la conducta humana. Por otro lado, ahora hace una desde la hermenéutica clínica, con el libro El desconocido que sufre, y entonces hace un reconocimiento en la hermenéutica y en el psicoanálisis para establecer las líneas de enfrentamiento de cómo se sucede esta forma de explicaciones del ser humano, ¿no? En este otro libro de Rompiendo los ciclos generacionales de la repetición, hace un acercamiento directo a la teoría del trauma y de la memoria, donde ella explica precisamente, por ejemplo, lo que establecía Bossor-Menginagi, que decía con estas lealtades invisibles, que trabajaron en centros de integración y descubren que las personas psicotizadas tienen un vínculo directo hacia elementos transgeneracionales. Es decir, esta filosofía implica que no solamente le damos carácter y posición, esto es lo último que se investiga en psicología, con la psicología transpersonal, es qué implicación tienen los sistemas de origen en las conductas que establecen de cierta forma la repetición en una generación posterior. Son investigaciones que están ahora en discusión, son novedosas, por eso las pongo como ejemplos, para que veamos que siempre hay una contraposición a lo que tenemos conocido, ¿no? Entonces esto nos permite a la hora de crear un proyecto de tesis concienzudo, consistente y sistemático. Para esto, yo propongo algo que hemos venido trabajando en los doctorados con el doctor Ezequiel Cárdenas y el doctor Melchor González, y que hemos venido proponiendo. En el instituto nos hace falta construir la figura del director de tesis. En esta formación importante que hace el muchacho al cursar una licenciatura, una maestría o el doctorado ahora, necesitamos que desde inicio esté promovido su proceso de indagación con un asesor cercano. Porque si hacemos una revisión, por ejemplo, en las licenciaturas, ¿cuál es la oportunidad que tiene la licenciatura de Psicología Educativa en el acercamiento a la investigación? Taller de lectura y redacción, análisis de grupos, técnicas de acercamiento a la comunidad, y en los 2 últimos semestres, la elaboración de proyecto y construcción de proyecto de tesis. Como 5 opciones, ¿no? La licenciatura en Pedagogía solamente tiene los laboratorios de docencia, taller de lectura y redacción, dos seminarios de investigación, el de análisis técnicas y el de investigación educativa. Ya no hay otro acercamiento. Entonces, a lo largo de esto, si que nosotros queremos subir la matrícula de titulados y la matrícula de investigaciones, es importante construir la figura del director de tesis, que reciba la clase del docente de metodología, pero el director de tesis no le va a enseñar metodología. El docente le va a ayudar a construir un proceso metodológico de un objeto de estudio consensuado. Obviamente esta figura representa hacer unos cambios en los reglamentos internos de nuestro instituto, porque esta figura representa que tenga un cobro, ¿no? Es una figura especial, entonces habría que pensar sobre estas condiciones que nos van a permitir hacer una construcción importante. Entonces, sí es importante de cierta manera que nos citemos entonces bajo 16 pasos simples que están planteados ahí, bajo la obra de Javier Vargas, cómo acercarnos a esta idea general desde lo cotidiano para convertirlo en lo científico. De estas primeras prenociones que tengo yo, casi siempre un investigador Nobel lo primero que hace es, me llama la atención una temática, y a partir de eso busca un contexto donde se inserte esa problemática. Entonces, esas han sido las dificultades que hemos enfrentado desde la posición para que se construya una investigación sólida. La mayor parte de los proyectos están muy bien construidos desde la base teórica y la base metodológica, pero en la fase de diagnóstico están muy pobres. Y esa fase de diagnóstico es la que en esta parte a mí me interesa, y fue lo que intenté comunicarles a ustedes, de estructurar una línea básica que nos permita construir esos parámetros para tener una solidez de ese diagnóstico, que me permitiría, de cierto modo, finiquitar mi proceso metodológico. Bien, y con eso, pues yo termino mi ponencia. Muchas gracias por su atención, espero haya sido de utilidad. Cualquier pregunta, duda, chisme y reproche, con gusto lo podemos responder. Muy amables, gracias. Muchísimas gracias, doctor, por todas estas
sugerencias que son muy, muy, muy importantes y creo que para todos los chicos que están ahorita en su proceso. Pues ahorita aprovecho para dar lectura a las preguntas o comentarios que están generándose por medio de Facebook y YouTube, recordándoles que estamos en vivo. Y bueno, de alguna manera tiene muchas felicitaciones, doctor, en cuestión a su participación. Norma Novoa envía saludos desde el plantel Guacamayas y comenta que es una conferencia y que es orgullosamente insediano. Muchas gracias. Yerdi Fuentes envía saludos y felicitaciones. Itzel Barajas Tinoco envía saludos. Juan Francisco Zúñiga envía saludos. Lucy le envía saludos desde Santa Clara, sede Opopeo. Muchísimas gracias. Abasil envía saludos. Margarita Rodríguez Yogues le envía saludos. Pau envía saludos desde Opopeo. Rutilo Castrejón Casarrubias comenta: la interrelación entre lo empírico y lo teórico juega un papel fundamental en el proceso de investigación, ya que se van enriqueciendo de forma recíproca, depende de la habilidad en la redacción para vincularlos de forma correcta. Sí, efectivamente, y un buen diagnóstico permitiría hacer esa construcción que él afirma. Por supuesto que sí. Juan Flores comenta: excelente apoyo, gracias por compartir sus conocimientos y experiencias, doctor Víctor Noel. Benjamín García comenta: excelente, doctor Noel, mi respeto y admiración en su trabajo académico. Dianita Quiroz comenta que es una excelente conferencia, muchas felicidades. Amparo López comenta que es una excelente conferencia que apoya para retroalimentar todas las investigaciones en proceso en los diferentes niveles educativos, especialmente a los estudiantes insedianos. Muchas felicidades. Itzel Barajas comenta: excelente ponencia. Alejandra Baem comenta: muchas gracias, doctor Noel. Saludos desde Guatanejo. Muchas gracias. Doctor, pues de alguna manera, pues a nombre del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación y de la Comisión de Webinar, pues agradecemos su valiosa participación, porque siempre ha estado con nosotros y nos ha ayudado, nos ha apoyado en toda la comisión webinar. Es usted bienvenido y de alguna manera pues agradecemos con un pequeño reconocimiento. Muchas gracias por su invitación. Ya saben que llevamos en el alma la camiseta bien puesta, como dice la doctora Karen. Ahí creo que se equivocaron, no tengo 20 años, tengo 26 años en el instituto. Entonces, 6 años dicen algo, y desde entonces contribuyendo a esta parte importante, ¿no? De dar a conocer lo que con orgullo nosotros construimos, como lo hacen ustedes también. Muchas gracias por ello. Muchísimas gracias, doctor. Y aprovecho para invitarlos en punto de las 3:30 de la tarde al conversatorio, la investigación en el programa de doctorado en el INSET. Muchísimas gracias, que pasen una excelente tarde. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes, gracias a todos, gracias por sus comentarios y a los que hicieron sus preguntas. Muy amables, gracias, doctoras. Cuídense mucho, nos vemos pronto. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.